Muy buenas tengan todos ustedes y sean bienvenidos a este su canal de enseñanzas bíblicas, Hablemos de Salvación. En esta ocasión estaremos haciéndole un seguimiento a la enseñanza de nuestro segundo video, el cual tiene que hablar de la creación y la evolución. En esta parte estaremos tocando un tema relacionado a dos ideologías bíblicas, las cuales se separaron de una u otra manera. ¿Por qué? Porque una dice o enseña que solo existe el Hijo y otra enseña que solo existe el Padre. Pero ¿qué nos narra la Sagrada Escritura? Dice en el sexto día de la creación que dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y enseñoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y fue así. ¿Qué quiere decir esto? Que si solo existiera el Padre, no había necesidad que en la narrativa hubiese algo que él hubiese dicho a Moisés, que dijo en ese instante: hagamos al hombre. O si solo existiera el Hijo, no había necesidad de decir hagamos. ¿Por qué? Porque cuando yo digo hagamos, estamos hablando en plural. O sea que como mínimo hay dos personas o dos seres. En este caso estamos hablando de seres. Dios como fuente principal y su Hijo. La Sagrada Escritura nos narra que lo único que Dios Padre, o sea Jehová el Todopoderoso, creó fue a su Hijo, el unigénito de la creación de Dios. Y todas las demás cosas fueron creadas por el Hijo de Dios, pero por voluntad del Padre. ¿Cómo así? O sea, el Padre crea al Hijo, pero a su vez el Padre desea que se cree todo lo demás que Él ha determinado que se debe crear. Y el Hijo crea todas esas cosas, por eso todas esas cosas quedan bajo la potestad del Hijo. Por eso nos narra la Sagrada Escritura en una parte en el libro de Job, cuando nos dice: estaban los hijos de Dios delante de Jehová, y con ellos estaba también Satanás. Nos está diciendo que estaban los hijos de Dios y se fueron a presentar delante del Padre creador de todas las cosas. ¿Por qué? Porque a Él era el que le tenían que rendir información, le tenían que rendir cuenta de todo lo que había sucedido. También nos narra la Sagrada Escritura con respecto a lo del unigénito de la creación. ¿Y qué quiere decir unigénito? Unigénito significa que fue lo único que Dios creó, lo único que Dios hizo a su Hijo, y todas las demás cosas fueron hechas por su Hijo por voluntad de Dios. Dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es el que yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Bueno, continuamos con lo que dice la Sagrada Escritura en el libro de Juan. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De esta manera podemos ver, y si seguimos leyendo podemos corroborar en muchas partes en la Sagrada Escritura, que ella nos ratifica que existe el Padre y existe el Hijo, y cada uno debe haber cumplido una función en el plano de la creación. Podemos corroborar en la Sagrada Escritura que en toda la narrativa de la Sagrada Escritura nos sustenta que existe el Padre y existe el Hijo. ¿Por qué? Porque así mismo como en el Nuevo Testamento, nuestro Señor Jesucristo, como Hijo de Dios, nos enseña que existe un Padre superior, el cual lo envió a Él a cumplir una misión, la misión de rescatar al hombre de su creación. Si no existiera el Padre, si no simplemente existiera el Hijo, pues entonces Dios me perdone por lo que voy a decir, tomaríamos nosotros como que nuestro Señor Jesucristo nos hubiera mentido. ¿Por qué? Porque si no existiera el Padre, ¿para qué nos tenía que decir que el Padre era mayor que Él? Y aún estando en la cruz, clamó a su Padre. ¿Por qué? Porque el Padre es la fuente principal de vida y el único que podía sustentar su espíritu y hacer que las cosas que había dicho conforme Él se ratificaran. No siendo más, le damos las gracias por haber estado con nosotros y compartir con nosotros. Les pedimos que
Alguna aclaración o alguna inquietud que tenga, no las dejen en la caja de los comentarios. También que se suscriban a nuestro canal, que esta suscripción de ustedes es muy valiosa para nosotros poder seguir creciendo en este canal y llevar mucho más conocimiento a todas las personas que puedan llegar a nosotros. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos vosotros y con nosotros. Es mi deseo en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.